Bueno, saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo y continuamos con este trabajo que comenzamos en la audición anterior que tiene que ver con los libros históricos y los cambios que se han generado a través del nuevo texto base griego que produjeron Westcott y Hort en 1881, basado en todas las corrupciones habida y por haber a través de la historia del texto bíblico. Como siempre hubo hombres que se dedicaron a pervertir, corromper y dejar sus escritos corruptos y esencialmente pervertir la Biblia, tomaron esos libros corruptos, que no pudo haber sucedido de otra manera que por agenda luciferiana, entregada a sus agentes de cada momento de los tiempos, y el resultado fue el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano, que no son otra cosa que la obra maestra que Lucifer enseña en la Casa Blanca. Y cuando digo la Casa Blanca no me refiero a Estados Unidos y la Casa de Gobierno, sino al lugar en donde Satanás enseña teología a sus pastores protestantes. A eso me refiero. Y este es un lugar especial de Lucifer, cuando cumple el rol de teología. Cuando el diablo enseña teología a los pastores, para los seminarios protestantes, sean liberales, sean ortodoxos, sean lo que sean, él le concede su sabiduría. No se sorprenda porque esto es así. Los grandes seminarios, la facultad de teología, los institutos, las universidades, fueron creadas por los más grandes ocultistas de sus tiempos, con dinero de la élite, para tener las puertas abiertas de ingreso a los protestantes, los evangélicos, y de allí generar todo movimiento que destruya el Evangelio, pagado, sostenido por la élite ocultista. Así que no se sorprenda, solamente infórmese, escuche cómo son las cosas y comprenda. Entonces vamos a comenzar dando información hoy y en algún momento vamos a dar lo que hemos prometido en la introducción en el programa anterior. Hoy vamos a hacer una breve introducción y vamos a presentar un trabajo cronológico para ubicarse en los tiempos, que realmente dónde está Josué, dónde estuvo Josué, Adán, antes de Josué, y cuánto tiempo después ocurrió la venida de Jesús o la destrucción de Jerusalén y el templo, y otros datos más que son importantes tener ese parámetro de medidas. Entonces vamos a hacer una introducción, dar ese tema y luego vamos a también entregar toda la espiritualidad eliminada, tapada, ocultada del Antiguo Testamento en esta versión. Bastante ocultista, ¿no? La Reina Valera 1960, ocultista en el sentido de que tapa todo. Y no sería ni nada extraño que hasta esté demonizado, trabajado con actividades ocultistas de todo tipo, embrujado, hechizado, todas esas cosas me refiero. Vamos a ver de la serie que comenzamos y que tiene que ver con los libros históricos, que es la historia de Israel, desde que Josué entra en Canaán hasta que son deportados a Babilonia, luego vuelven, y hasta Esther, que es un periodo de más o menos 1000 y algo de años, no más de eso. Y dentro de ese trayecto la historia se narra en estos libros que hemos comprobado estos versículos alterados, que es muy bueno que usted lo sepa o modificado. Josué tiene solamente 2 versículos modificados. Jueces 34 versículos modificados. Ruth, un versículo modificado.
Primero de Samuel, 66 versículos modificados. Segundo de Samuel, 60 versículos modificados. Primero de Reyes, 71 versículos modificados. Primero de Crónicas, 51 versículos modificados. Segundo de Crónicas, 77 versículos modificados. Esdras, 25 versículos modificados. Nehemías, 37 versículos modificados. Y Esther, 4 versículos modificados. Lo cual nos da un total de 460 versículos modificados en los libros históricos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y siguen la misma filosofía, la misma tendencia, los mismos cambios, porque los patrones de los cambios ya se marcaron en el Pentateuco. Ahí se ocultó la espiritualidad, bueno, se sigue ocultando lo espiritual. Allí se eliminaron ciertas palabras, se sigue eliminando, tapando ciertas palabras. Y se renueva tapar, eliminar o modificar aquellas palabras que pueden afectar la idea, la tendencia y lo que ellos pretenden en esta Biblia Reina Valera 1960. Vamos a ver los datos más importantes de acuerdo a la tendencia creada en el Pentateuco. En la historia de Israel, en su herencia, en su país, transcurre durante 1000 años aproximadamente. Se pasa del patriarcado al gobierno de los jueces. Luego viene la monarquía. En cuanto a nuestro asunto, se sostiene la eliminación de los títulos de los dignatarios y se seculariza el lenguaje. Se lo adapta al siglo XX. Se hace una Biblia moderna y se destruye todo aspecto histórico, cultural, de importancia queda aniquilado. Se tapa la palabra sacrificio con la palabra ofrenda. Se quita toda conexión con el mundo espiritual. Se elimina todo lo que sea posible, conexión espiritual o acción espiritual, nombres de los principados o potestades. Mientras le sea posible, afuera. Se ocultó el oratorio del templo de Salomón, que es el lenguaje que se debe utilizar para referirse al templo. Oratorio de Salomón. ¿Qué hicieron? Pusieron una referencia a ese lugar. Se elimina la palabra presente por la palabra ofrenda, que es lo que comenzó ya con Caín y Abel, y el sistema sigue, porque lo importante es que se hable de ofrenda para la recaudación del ministerio de la prosperidad, ¿vio? Pero tenía que ya estar en la Biblia puestas las palabras, la palabra prosperidad, la palabra ofrenda, hacer prácticamente un lavado de cerebro en el asunto, y lo han hecho. Se eliminó la palabra vaso por la palabra utensilio y otras. Vaso es la forma en la cual Dios se refiere a todo lo que es de Él y que es instrumento de Él aquí en la tierra, ya sean instrumento para el tabernáculo del testimonio o instrumentos humanos. Siempre Él se refiere a ellos como su vaso. Bueno, ese lenguaje y esa forma de comunicar de Dios, afuera. Se puso la palabra utensilio, que debe venir de otro culto. Se elimina lo más posible la palabra perfecto, o sea que, como esta Biblia es imperfecta totalmente, es totalmente corrupta, está totalmente degradada, tergiversada, entonces la palabra perfecto está de más. Porque no va a preparar hijos perfectos, va a preparar hijos imperfectos para el infierno. Entonces la palabra perfecto está de más. Todo lo que sea posible, afuera sacaron. Se insertan lenguaje y elementos idolátricos y místicos. Lenguaje, nombre de dioses, pagano, varias cosas. Y básicamente los parámetros del Pentateuco en cuanto a tendencia de cambios, degradación y perversión del texto bíblico original. Es muy obvio el ataque a la santidad, el cambio de valoraciones en las consecuencias de los actos delictivos y la eliminación de un atributo divino que molesta al otro reino. O sea, herejía importante. En términos generales observamos odio a Dios y a su pueblo
y pervierten la historia para quitar la verdad y burlarse de los hijos de Dios que desconocen sus acciones ocultas. Palabras tapadas o quitadas en los libros históricos. La palabra entender, tener idea clara de una cosa. Entendimiento, facultad de comparar, juzgar o inducir. Los versículos bíblicos en cuestión tienen este propósito. 1. Establecer siempre en dónde debemos estar fundados, la ley de Dios. 2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Meditar, pensar sobre estas declaraciones. 3. ¿Y cuáles son las acciones correctas que nos favorecen? Entonces vemos con total claridad que lo que acá la tendencia a generar es que la palabra entender desaparezca para que no sea fundamental entender, sino ser tipo zombie, manipulado, y que se haga aquellos que dictan las autoridades. Ya no son siervo de Dios, hombre de Dios, sino son reyes, ya son jefes, ya son autoridades supremas, no son siervos de Dios, ni son el más pequeñito como Jesús dijo, el que quiere ser el más grande tiene que servir a todos, no, ellos quieren que todos les sirvan. Bueno, todos esos cambios tienen que ver con los cambios de palabra, con las tendencias generadas desde el mismo Pentateuco para adelante. Y vamos a mencionar, más que nada, cómo esta tendencia que he mencionado se viene aplicando. Es decir, cómo sistemáticamente, en lugares que son de importancia, que es fundamental, que hacen en ese lugar, cambian, porque ahí se va a leer mucho y va a generar la tendencia en el lector. En el caso de Josué 1.8, nosotros tenemos hoy en la versión Reina Valera 1960 el final, donde dice así: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. O sea que, guarde los mandamientos y todo va a andar bien. Bueno, es medio mentiroso eso, bastante mentiroso en todos los sentidos. ¿Pero por qué? Porque nunca sucede así. Vamos a ir al Textus Receptus, o sea, Casiodoro de Reina 1569. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás. Vas a entender todo. Por más que uno tenga dificultades, problemas, todo tipo de persecuciones y males, eso no significa que uno no sea próspero. Y uno tiene que entender esa realidad, que no va a ser una tendencia al éxito económico, de la prosperidad y de vanagloria, sino que es la prosperidad de Dios. Hay que entenderla cómo viene, y en muchas ocasiones no va a venir todo bien, como dice, eso es manipulación, como tenemos en la Reina Valera 1960. Puede empeorar terriblemente todo, pero ese es un signo de prosperidad espiritual y prosperidad dentro del plan y el propósito de Dios. Y Dios quiere que uno entienda eso. Bueno, esa voluntad de Dios en cuanto a entender, eliminado, porque te prometen que ya todo te va a salir bien, y eso es lo que se enseña hoy. Algo falso, porque no todo sale bien. Usted ni bien se convirtió a Jesús, puede quedar desnudo como Adán y Eva en el huerto del Edén, y de ahí comenzar a venirle problemas sin número. Pero usted está prosperando espiritualmente, usted está corrigiendo su camino hacia Dios y está escapándose de la condenación eterna. Pero para el ministerio de la prosperidad usted está mal. Hay que entender la manipulación diabólica, ¿no? Vamos a ver ahora cuando esto ocurre en Primero de Reyes, cuando Salomón hace el templo. ¿Y qué es lo que allí tenemos? En Primero de Reyes 2.3, versión Reina Valera 1960, dice, en el último versículo, o la última oración sería: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que prosperes otra vez, para que tengas éxito en todo. Sí, esa es la voluntad de Dios, aunque sea visualmente
no exactamente ocurra en éxito económico, material o salud. Pero ¿qué dice el Textus Receptus? ¿A qué va Dios ahí? Que es lo que ellos no quieren que uno tenga en cuenta. Para que tengas entendimiento en todo lo que hicieres. Tú puedes hacer cosas muy nobles, muy buenas. Tú puedes estar haciendo la voluntad de Dios perfecta y tienes más problemas y contradicciones que nadie. Todo el mundo en contra, tu familia, tus parientes, los vecinos, en todo el mundo en contra. Y estás prosperando y haciendo la voluntad de Dios. Pero es importante que tú entiendas que eso sucede y por qué sucede. Dios quiere que sean un pueblo entendido. Bueno, esa palabra es muy molesta para el otro culto y el otro reino. Y por eso, claramente, tratan de que no esté, que de ser posible esté totalmente eliminada. Y una última mención, antes de ir a la cronología, es sobre la espiritualidad, es decir, los nombres de los principados y potestades y los nombres de los espíritus que operaban durante el periodo del Antiguo Testamento, que están prácticamente eliminados totalmente en la versión Reina Valera 1960. Que es algo que quiero mencionar. La palabra que vincula el paganismo e idolatría, Astarot y la diosa madre Acera. Aquí vemos una vinculación entre la diosa madre Acera, que no existía, no está en el Textus Receptus, pero sí aparece en la versión Reina Valera 1960, y que en el Textus Receptus dice, lo menciona Astarot, y está tapado por la diosa madre pagana. Hay algo que es muy importante entender de esto, que ese reino conoce muy bien las cosas de su reino, estos hombres. Y entonces, donde hablaba del principado, que es Astarot, más bien pusieron a través de qué se lo adoraba, que es la diosa madre pagana, Acera. Esa vinculación y combinación afuera. Así trabaja ese reino. Es necesario saber que el culto idolátrico de todo el mundo siempre fue directamente vinculado con Nimrod y con la Trinidad pagana que comenzó en sus días. Solo cambia el nombre de las deidades dependiendo del idioma de cada pueblo. Pero el culto era en general el mismo. El culto se dividía en la adoración al Padre, a la Madre y al Hijo. Las imágenes de Acera, de Osiris o de Horus eran solamente el puente que conectaba con el reino espiritual de los ángeles caídos, en donde gobiernan 4 ángeles que fueron los artífices de la rebelión en el cielo. 1, Lucifer, autor intelectual y responsable de lo acontecido. 2, Astarot. 3, Belial. 4, Belcebú. Los ministros de ese culto angelical son los llamados sacerdotes satánicos. Estos son los adivinos, los hechiceros, los magos, encantadores, los espiritistas o pitones. Luego, como se intercambian y se utilizan los nombres, ya sean Baal, Moloch, es otro importante demonio, Milcom, etc., dependen de cada culto. Y cómo lo diseñaron al sistema esos ángeles caídos. En el Pentateuco el Señor menciona cómo era el lugar en donde se adoraba a la diosa madre sin nombrarla. Los revisores pusieron allí el nombre directo, es decir, Acera. Pero en el periodo de los jueces el Señor mencionó a un ángel caído, Astarot, y los actualizadores allí ponen el nombre de la diosa madre Acera. Esto deja muy evidente que cuando se realizaba el culto a la madre, esa adoración era finalmente para el ángel caído, Astarot. Entonces vemos claramente que hay 4 y un quinto demonio principal, que es Moloch, que es el que tiene que ver con la consumición de sangre en el culto satánico. Moloch es el principal demonio que trajo esa propuesta y fue aceptado. Interesante. Bueno, vamos a entrar en lo que es la cronología y en la próxima audición vamos a ingresar en los cambios de los libros históricos, retomando desde Josué. Ahora lo que vamos a hacer es mencionar eso que es tan importante, ese asunto tan importante de la cronología y tener ese entendimiento y esos datos.
Cuando Josué entra y pisa por primera vez la tierra de Canaán, eso ocurre 2709 años antes de Adán y Eva en el huerto del Edén. También Josué pisa por primera vez la tierra de Canaán 2022 años antes del comienzo del ministerio profético de Enoc. 952 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, ocurre la mezcla de lenguas en Babel. Dios dice en el Textus Receptum mezcla, no confusión, mezcla de lengua. 703 años antes de que Josué pise Canaán por primera vez, ocurre la muerte de Noé. Noé murió 350 años después del diluvio y murió en los días de Abraham. 686 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, Abraham llega a Canaán. 662 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, ocurre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. 601 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, el nacimiento de Jacob y de Esaú. 551 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, Sem, hermano mayor de Jafet y Can, muere. Esto ocurre después de la muerte de Abraham. Sem nació 100 años antes del diluvio y murió 500 años después del diluvio y murió después de la muerte de Abraham. 524 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, 524 años antes, Jacob regresa de Padam Aram a Canaán. 493 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, José es vendido por sus hermanos. 481 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, muere Isaac, el abuelo de José. 480 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, José es constituido por Faraón gobernador de Egipto. 471 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, Jacob, Israel, entra en Egipto. 40 años antes de que Josué pise por primera vez Canaán, Israel sale de Egipto. 7 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, Josué sojuzga Canaán, la tierra prometida. 410 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, comienza el ministerio profético de Samuel, hijo de Ana y de Elcana. 456 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, comienza la monarquía en Israel con el reinado de Saúl, hijo de Cis. 456 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, comienza la monarquía con Saúl, hijo de Cis. 576 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán,
ocurre la división del reino de Israel. 846 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, los asirios deportan a Israel, el reino del norte, después de destruir Samaria, su ciudad capital. 969 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, Jerusalén y Judá son deportados a Babilonia por Nabucodonosor. 1030 años después de que Josué pisa por primera vez la tierra de Canaán, los judíos regresan a Jerusalén por orden de Ciro el persa, como lo anunció Isaías, hijo de Amós. 1123 años después de que Josué pisa Canaán por primera vez, comienzan las 70 semanas proféticas de Daniel. 1567 años después de que Josué pisa por primera vez la tierra de Canaán, nacimiento de Jesús el Cristo, en Belén de Judá. 1593 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, comienza el ministerio de Juan el Bautista. 1596 años y medio después de que Josué pisa por primera vez Canaán, comienza el ministerio público de Jesús el Cristo. 1600 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, ocurre la pasión, muerte y resurrección de Jesús el Cristo. 1637 años después de la destrucción, 1637 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, destrucción de Jerusalén y del templo. 37 años después de la pasión y muerte de Jesús. Destrucción de Jerusalén y el templo por Tito, el general romano. Y el último dato, 1663 años después de que Josué pisa por primera vez Canaán, Juan recibe y escribe el Apocalipsis. El apóstol Juan recibe y escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, estamos ya sobre la hora, pero es muy importante esta información porque te da un parámetro, una ubicación de tiempos reales para una mejor comprensión de lo que uno escucha, de lo que uno oye, de lo que uno estudia y para todo. La cronología sirve para todo, es muy importante. Primero es el gran ordenador, sin la cronología se puede decir cualquier cosa de los temas, mientras que con la cronología no. Y entonces esto nos enriquece muchísimo para hablar con entendimiento. Bueno, en la próxima audición ya arrancamos con los cambios bíblicos y después de algunos programas de hablar de los cambios bíblicos desde Josué, vamos a hablar de la espiritualidad eliminada. Y vamos a hablar esencialmente de Belial, que está eliminado. Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Hasta entonces.